Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente para todos aquellos que han seguido de cerca las carreras y las vidas de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es impactante. Si han leído bien el título, y no es una broma. Hoy vamos a desgranar la sorprendente noticia que ha inundado las redes sociales y los portales de noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y así no perderse ninguna de nuestras primicias. Toquen esa campanita para que les avisen de inmediato cada vez que subimos contenido. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este torbellino de informaciones. Todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desprendieron en pantalla en la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países de habla hispana. Esa pareja, Candivit y Sanemeyn, conquistó corazones a nivel mundial, y es innegable que la conexión entre los actores traspasó la pantalla. Durante la emisión de la serie y mucho después, los rumores de un romance entre Can y Demet fueron constantes. Se les veía juntos, compartían momentos y sus interacciones, tanto profesionales como personales, siempre generaron un revuelo tremendo. Y sí, para muchos de sus seguidores, la idea de que existiera algo más allá de la amistad era casi una certeza. La noticia que ha estallado hoy, 30 de septiembre de 2025, es precisamente sobre esta conexión, pero de una forma que pocos esperaban. Para serles sinceros, cuando vimos los primeros titulares, pensamos que era otro de esos rumores infundados que solemos desmentir o confirmar. Pero no, esta vez la cosa va en serio y las fuentes son, bueno, cuanto menos sorprendentes. Se habla de un reencuentro, de una colaboración, pero lo que está haciendo que todo el mundo hable es la naturaleza de este reencuentro. Al parecer, Can Yaman, quien ha estado muy enfocado en proyectos internacionales y en su incursión en el mundo del cine y la televisión italiana y española, y Demet Özdemir, quien también ha seguido una carrera muy exitosa en solitario, participando en diversas producciones de prestigio, estarían a punto de volver a trabajar juntos. Hasta aquí podría sonar a algo normal, una reunión de antiguas estrellas para un proyecto especial. Pero aquí viene lo jugoso, lo que ha desatado la locura. Según informaciones que han comenzado a filtrarse desde círculos muy cercanos a la producción, y que han sido recogidas por varios medios turcos y latinoamericanos con buena reputación, este reencuentro no sería para una serie o una película al uso. Se trataría de un proyecto íntimo. Y cuando decimos íntimo, nos referimos a algo que va mucho más allá de la pantalla. Los rumores apuntan a que estarían grabando juntos un documental, pero no uno cualquiera. Este documental, según las filtraciones, exploraría su relación pasada. Sí, lo han oído bien. La idea es que Can Yaman y Demet Özdemir se sienten frente a las cámaras, no como sus personajes, sino como ellos mismos, para hablar abiertamente sobre la química que tuvieron en Erkencikus, sobre la relación que supuestamente tuvieron fuera de cámaras, y sobre cómo vivieron esa época de fama mundial y especulaciones constantes. Imaginen la expectación. Poder escuchar de sus propias bocas si hubo amor, si fue solo una gran amistad, o si la presión mediática jugó en su contra. Las fuentes hablan de un proyecto financiado por una plataforma de streaming de renombre internacional, que buscaría capitalizar la enorme base de fans que la pareja aún mantiene. Y no es para menos porque la audiencia de Erkencikus fue masiva, y la curiosidad por saber qué pasó realmente entre Can y Demet nunca ha desaparecido por completo. Este documental se presentaría como una mirada única y sin filtros a una de las parejas más comentadas de la televisión turca. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Significa que se han reencontrado románticamente? ¿O es simplemente una estrategia de marketing brillante para reavivar el interés en ambos artistas? La verdad es que a día de hoy, solo son especulaciones y filtraciones. Ni Can ni Demet han confirmado o desmentido públicamente la noticia. Sin embargo, la insistencia de los medios y la solidez de algunas de las fuentes apuntan a que algo se está cocinando. Lo que sí podemos decir es que la reacción de los fans ha sido eufórica. Las redes sociales han explotado con el hashtag #CanDemet documental o #Erkencikus reunión. Los fans de todo el mundo están compartiendo recuerdos, fotos de la serie y expresando su emoción ante la posibilidad de ver a sus ídolos juntos de nuevo, pero esta vez hablando de su historia real. Hay quienes celebran la oportunidad de que finalmente se aclare el misterio, y quienes, a pesar de las décadas transcurridas, siguen soñando con una reconci.
Liación romántica. La intensidad de estas reacciones demuestra el profundo impacto que Erkenzicus y sus protagonistas tuvieron en el público. No es exagerado decir que se convirtió en un fenómeno cultural, y la curiosidad por sus protagonistas es tan fuerte hoy como lo fue durante la emisión de la serie. Este proyecto, de concretarse, sería un movimiento muy audaz por parte de los representantes de ambos actores y de la plataforma que lo estaría produciendo. Implica exponer detalles de su vida privada, algo que hasta ahora ambos han manejado con bastante discreción, especialmente después de sus relaciones posteriores. Demet, por ejemplo, está casada con el músico Billy McCann, mientras que Khan ha tenido relaciones conocidas con otras figuras públicas. La decisión de abrirse así ante las cámaras para hablar de una relación pasada, con sus actuales parejas e intereses profesionales en juego, subraya la magnitud de la oferta y, posiblemente, la propia motivación de los actores para abordar este capítulo de sus vidas. La industria del streaming está constantemente buscando contenido que genere conversación y conecte con audiencias masivas, y este documental tiene todos los ingredientes para ser un éxito asegurado en ese sentido. La autenticidad y la vulnerabilidad serán claves para que este proyecto resuene, y se espera que se haga con un cuidado exquisito para no herir sensibilidades ni generar controversias innecesarias, aunque el riesgo siempre está presente. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo abordarán este tema? ¿Será un tono nostálgico y reflexivo, o habrá momentos de tensión y confesiones dolorosas? Se espera que el documental no solo explore su tiempo juntos en Erkenzicus y los supuestos romances, sino también el impacto de la fama, la presión mediática y cómo ambos han evolucionado como profesionales y como personas desde entonces. La industria del entretenimiento, especialmente la turca, es conocida por su intensidad y la vorágine de la fama que puede generar. Es probable que el documental profundice en cómo manejaron esa atención abrumadora, las dificultades de mantener relaciones personales bajo el escrutinio público y las lecciones aprendidas en el camino. La evolución de sus carreras posteriores también será un punto interesante a tratar. Demet ha demostrado una versatilidad impresionante en sus proyectos, consolidándose como una actriz de gran calibre. Khan, por su parte, ha apostado por una carrera internacional, explorando diferentes géneros y mercados. Comprender cómo esa experiencia compartida en Erkenzicus influyó en sus trayectorias individuales añadiría una capa fascinante al relato. Imaginemos la escena, Khan y Demet sentados en un sofá, tal vez en un entorno tranquilo, recordando los días de rodaje, las bromas en el set, los momentos de conexión que todos vimos y amamos. ¿Se sonrojarán al recordar? ¿Habrá risas nerviosas? O quizás habrá una honestidad brutal sobre los sentimientos y las decisiones que tomaron en aquel entonces. Las posibilidades son infinitas y es precisamente esta incertidumbre lo que alimenta la expectación. La producción seguramente buscará un equilibrio entre lo personal y lo profesional, ofreciendo al público una visión íntima pero respetuosa. Se rumorea que se están buscando locaciones significativas, quizás lugares que evocan recuerdos de su tiempo juntos o que representan sus trayectorias actuales, añadiendo un valor cinematográfico a la narrativa. La música, la edición y la cinematografía jugarán un papel crucial en la creación de la atmósfera deseada, ya sea melancólica, emotiva o incluso juguetona. Las filtraciones sugieren que el documental podría ser una serie corta, quizás de 3 o 4 episodios, permitiendo explorar en profundidad los diferentes aspectos de su relación y su impacto. Y no solo se centraría en el pasado. Es probable que también se hable de sus carreras actuales, de sus proyectos futuros, y de cómo ven su legado juntos. Un formato de serie corta permitiría a los productores profundizar en cada tema sin diluir la narrativa. Podríamos tener un episodio centrado en la magia de Erkenzicus y los inicios de su fama, otro explorando los rumores y la presión mediática, un tercero dedicado a sus vidas y carreras posteriores, y quizás un cuarto episodio donde reflexionen sobre su experiencia conjunta y su presente. La inclusión de sus proyectos actuales y futuros daría un sentido de continuidad y mostraría su desarrollo como artistas independientes. Una de las claves de este proyecto, si se confirma, será la producción. Se espera que sea de alta calidad, con entrevistas bien dirigidas, material de archivo nunca antes visto, y una narrativa que mantenga al espectador enganchado de principio a fin. La audiencia de este tipo de documentales, especialmente aquellos que reviven momentos icónicos de la cultura pop, suele ser muy alta. Plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o Disney suelen invertir en este tipo de contenido y la base de fans global de Khan y Demet los convierte en un objetivo muy atractivo.
La calidad de la producción será fundamental para elevar el proyecto más allá de ser un simple reality sobre su vida pasada y convertirlo en una pieza cinematográfica digna de análisis. Pensemos en la oportunidad que esto representa para los fans de la serie. Es como si se abriera una puerta a un pasado que siempre quisieron entender mejor. Ver a Khan y Demet hablar sobre su química, sobre si esa química era real o actuada, sobre los momentos íntimos que compartieron, es un sueño para muchos. Los seguidores más fervientes de Erkenci han pasado años especulando y analizando cada detalle de su interacción. Un documental les brindaría la oportunidad de obtener respuestas directas, de sentir que finalmente se cierra un ciclo de incertidumbre. La posibilidad de revivir la magia de la serie a través de sus propios relatos añade una dimensión emocional que pocos programas pueden igualar. Ahora, también es importante ser cautos. Hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Can Yaman, Demet Özdemir, o la plataforma involucrada, debemos tomar estas informaciones como lo que son, filtraciones y rumores que, aunque jugosos, aún no han sido confirmados. Sin embargo, la consistencia de las fuentes y la magnitud de la noticia hacen que sea muy difícil ignorarla. La anticipación generada es un indicativo de la expectación real que existe en el público. Este 30 de septiembre de 2025 pasará a la historia de la televisión turca y del entretenimiento internacional como el día en que se anunció, o al menos se filtró, un proyecto que promete revivir una de las parejas más queridas y misteriosas de los últimos tiempos. La expectación es máxima, y todos estamos ansiosos por saber más detalles. La industria del entretenimiento siempre busca formas de capitalizar la nostalgia y el afecto de los fans, y este documental podría ser el ejemplo perfecto de cómo hacerlo de manera efectiva y con un contenido que realmente interese al público. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este documental será un éxito rotundo? ¿Están emocionados por la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos de nuevo, hablando de su relación? ¿O creen que es una estrategia arriesgada que podría traer más controversia que beneficio? Déjenos sus opiniones en los comentarios de abajo. Nos encantaría leer sus pensamientos y sus predicciones. La conversación en redes sociales ya está en ebullición, y cada comentario puede aportar una nueva perspectiva a este fascinante tema. En resumen, la noticia de hoy gira en torno a la posible grabación de un documental por parte de Can Yaman y Demet Özdemir, que exploraría su relación pasada, la química que compartieron en Erkenci y el impacto de su fama. Si bien aún no hay confirmación oficial, las filtraciones son fuertes y han revolucionado las redes sociales. La magnitud de este potencial proyecto lo convierte en una de las noticias más intrigantes del panorama del entretenimiento en este momento. Y antes de despedirnos, si disfrutaron de este vídeo y les ha parecido intrigante y emocionante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Khan y Demet, o de Erkenci, para que nadie se quede fuera de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades y sorpresas del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes. Hasta pronto.